Listo, estamos ahora en la clase de literatura, ¿ya? Comenzando literatura, el capítulo 1 del libro. Ahora ya vamos a hacer el libro, para eso necesito que todos ustedes ya tengan el libro, supongo que ya todos ya tienen, y tenemos que avanzar este libro, porque no se puede dejar sin desarrollar este libro, ¿ya? El primer tema es la literatura quechua, o denominada literatura prehispánica. ¿Por qué dicen prehispánica? Entonces, antes de la llegada de los españoles, o sea, eso se establece así, la literatura quechua. ¿De qué estamos hablando, profe? Vamos a enfocarnos a lo que es la literatura peruana. Dentro de la literatura peruana, el primer tema es la literatura quechua. Para eso buscamos el posible contexto. El contexto estamos determinando hacia el lugar o dónde podríamos ubicarlo, entre qué aspectos, por ejemplo. Solamente aspectos importantes, ¿ya? Por ejemplo, en la literatura que estamos hablando del Imperio Incaico, ¿correcto? Estaríamos hablando de este contexto, del Imperio Incaico. ¿Cuántos incas hubo? Mencionan que otros hay 12, hay 14. Bueno, según los historiadores. Eso yo no voy a aplicar la historia. Lo que va a explicar la historia ya es otro profesor. El Imperio Incaico, como se puede establecer, ¿qué lengua había en el Imperio Incaico? ¿Cuál era la lengua oficial del Imperio Incaico? Yo voy a poner la lengua oficial, sería el Runacim. Runacim, ¿ya? Profesor, o sea que en el Imperio Incaico no se hablaba quechua, no. También se habla quechua o Runacim. De las dos formas se puede establecer la misma palabra. Porque en los libros pueden preguntar ¿cuál es la lengua oficial de los incas? O en un examen de admisión, ¿cierto? Y te vienen las alternativas. Si no hay quechua, ¿qué harías tú? El profe me ha engañado, diría, si no estaría normal. Entonces buscas el otro nombre, como se le conoce al quechua, runacimi, y así marcas y así tienes tu ingreso, ¿ya? Ahora vamos a observar. Ese es el primer contexto. ¿Qué más se podría establecer? Profesor, había clases sociales. Dentro de las clases sociales estaban, por ejemplo, algunos profesores determinados así, a los amautas. Los amautas. Los amautas y los arábicos. ¿Ya? Arábicos. Profesor, los amautas, ¿quiénes eran los amautas? Los amautas eran aquellos profesores o maestros de la clase social, de la nobleza, no eran, ¿no? Eran de la clase de la aristocracia, ¿ya? Te lo vamos a poner de la nobleza. Eran los profesores de la nobleza. ¿Listo? Esos eran los amautas. Y los arábicos eran los profesores, pero de la clase popular. De la clase popular. Vamos a poner de la clase popular. Listo. Entonces, eso solamente como datos principales. Si te dicen ahí prehispánica o quechua, es casi la misma relación, ¿ya? Amautas también en quechua significa, está escrito en quechua y su significado es profesor, ¿ya? No tengan eso en cuenta. Ahora, ¿qué características presenta la literatura quechua? La literatura quechua, por ejemplo, presenta varias, pero yo voy a nombrar las principales. Por ejemplo, es oral, es anónima, ¿qué más es? Clasista, de ahí vamos a ver panteísta, agrarista y cosmogónica. ¿No? Ahí podemos establecer sus características. A ver, explico rápido nada más, ¿eh? Oral, porque no había una gramática todavía así establecida, todo se daba de una forma oral. Anónima, porque no había una autoría en esas épocas de sus creaciones literarias, todos eran unas creaciones, pero por grupos, por colectivos. Una característica más, vamos a poner aquí, colectivo, porque todo se daba en colectivo, colectivos. Listo, ¿ya? A ver, ese es anónimo.
Clasista, porque ya lo hemos dicho, hay dos tipos de clases sociales, ¿no? Unos que eran para la clase social de la nobleza y el otro para la clase popular. Panteísta, porque mencionaban, pan significa todo, o sea, todo estaba en relación a que le daban animación, o sea, animista también le voy a poner aquí, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir esto, profe? Allá, animista se da que le otorga vida a seres que no tienen vida. Por ejemplo, a los cerros le llamaban apus, al sol, ¿no? Inti. Y podría haber a la lluvia, podría haber a la luna, etcétera, etcétera. Entonces eso estaba en relación a lo que pensaban en esa época los incas, ¿no? Agrarista, porque toda su actividad lo dedicaban al campo. Cosmogónica, tenían conocimiento de cierta astronomía, por ejemplo, el movimiento de las estrellas. ¿Con qué intención? Para saber, por ejemplo, cuándo cosechar, cuándo sembrar, etcétera. Ya había explicado que es colectivista, ¿no? Todo estaba en grupos. Animista otorgaba vida a seres que no tienen vida. En la parte de las creaciones literarias vamos a tener la lírica, en la narrativa y en la dramática. Esto es lo que más nos interesa saber porque esto es literatura, pues, ¿no? Ya, en la lírica, por ejemplo, estaba dividido hacia lo que es el hachi. El hachi es una creación dedicado hacia la parte de la nobleza, pero una creación más en relación amorosa, ¿ya? Canto al amor, amoroso, una canción amorosa. Pero solamente se hacía en la parte de la clase social alta, ¿eh? El Amorai es una creación dedicada, así es, a la naturaleza, ¿ya? Es una canción, le vamos a poner mejor así. Es un canto a la naturaleza, canto a la naturaleza. El ayataki es un canto ceremonial, pero por una relación, un canto fúnebre cuando una persona muere, ¿ya? Es un canto fúnebre. Ahora el urpi es un canto netamente amoroso. Y esto está en relación a lo que es el jarab. El jarab también, ¿ya? Listo. En la narrativa vamos a encontrar dos cosas, en los mitos y en las leyendas. El mito, por ejemplo, el más conocido es el mito de Huiracocha. También podremos encontrar el mito de Nailán. El mito de Kon, que está en la parte costa, el mito de Kon. También de Cahuillaca, etc. Hay mito de Incarrí. Hay muchos más mitos que se pueden encontrar. En las leyendas, el más conocido es la leyenda de Manco Cápac y Mamaocho, ¿no? Leyenda de Manco Cápac y Mamaocho. De los hermanos Ayer. También se estaría relacionado aquí, Cápac y Mamaocho. ¿Ya? Hay otros más, pero yo no lo voy a tomar en cuenta. A ver, en el drama encontramos la famosa obra Ollantay. Y con eso estaríamos establecidos. De Ollantay pues podemos hablar, es anónimo. ¿Qué más? Podríamos decir que, a ver, es la historia del Inca que tuvo una situación, ¿no? Del Inca Pachacuti en este caso, con su hija Cusicoyu. El general Ollantay se subleva porque no quiere que su hija, o ¿no? que le permiten casarse con su hija del Inca Pachacuti. Y esa es la historia en relación, y luego se va a determinar sucesos que al final se llegan a conciliar el Inca, Cusicoyu y Ollantay. Esa es la historia del drama Ollantay. Entonces ustedes tienen que desarrollar el libro, copiar esto en su cuaderno, mandarme una fotografía de la clase y luego me van a desarrollar en el libro, y también esa parte del desarrollo del libro, la parte práctica, eso me lo envían, ¿ya? Y con eso terminaríamos la clase.